escuchan? ¿Saben lo que pasa? Es que si tengo que tener esto, no puedo echar mano a los machetes que traje aquí para poder hablar, así que... Vamos a poner esto. Bueno, ahora sí. Bueno, en primer lugar, yo tengo que agradecer a los compañeros que emprenden esta instancia de formación, de cultivo, de otras palabras, de asumir la trinchera que nos corresponde en la batalla cultural. Y creo que me haya llamado, ¿no es cierto?, es para mí un motivo de orgullo, ¿no es cierto?, y además me obliga a un agradecimiento, ¿no es cierto?, por un lado, y por el otro lado, asistir, por supuesto, a la rememoración de a quien le debo haber sido profesor de muchos de ustedes, Enrique. Y no solamente eso, de recordarlo, ¿no es cierto?, como un cultor de la historia argentina contemporánea, un formador de formadores, eso es importante, ¿no es cierto?, y por otro lado, ¿no es cierto?, siempre vinculado a la formación de la conciencia nacional. No solamente en quienes venían al instituto en aquellos años y a todos los institutos con los cuales compartimos cátedras con Enrique, sino también pensando en que esos formadores, ¿no es cierto?, serían a su vez los formadores de otra conciencia a través de la escuela. Porque hoy en día se trabaja mucho marcando la división del trabajo que correspondería a toda esta cuestión de la historia. El ámbito académico donde se forman los historiadores sostienen que los que están afuera y se meten con la historia son divulgadores. Y esta lectura de su condición de divulgadores pone a los docentes, ¿no es cierto?, en la situación de ser entes pasivos que reciben un mensaje de la historia y lo tienen que transmitir manual en mano a los alumnos. La batalla cultural que pensamos es la de romper esa estructura. Porque si nosotros pensamos que el rol de los docentes es la de divulgador de cuánta pavada se suele escribir en historia, y de esto me hago cargo, evidentemente no estaríamos acá. Yo creo que lo importante es tener en cuenta esa cuestión fundamental. Los docentes reciben de la historia escrita por el ámbito académico una serie de materiales que deben, por supuesto, trabajarlos como herramienta, ¿no es cierto? Y esto es importante para formar conciencia de lo que nuestros estudiantes traen de su condición popular. Tengamos claro que en realidad, ¿no es cierto?, los chicos de hoy no estudian historia. Y bueno, escúcheme, sentémonos a pensar por qué. Veamos qué es lo que está ocurriendo. Que los chicos de hoy, ¿no es cierto?, bueno, no sé, yo hace tiempo que no tengo contacto con la escuela secundaria, con la escuela media, perdón, y con el profesorado ya se van acumulando otros años más, así que por ahí de pronto esto me llega un poco de afuera con este asunto. Pero tengo una nieta que tiene 5 años y esa nieta, ¿no es cierto?, se pone ante Samba en el programa de televisión y dice: a la carga mis valientes, y sabe quién es Belgrano y cuál es la bandera idolatrada, porque para ella la bandera es la bandera idolatrada. Entonces yo pienso que en realidad, ¿no es cierto?, no es porque sea mi nieta y porque haya vivido así, sino porque en realidad eso es lo que está experimentando ella en sus muy pocos años y en su crecimiento. Yo creo que para entrar en el plano concreto del análisis de cuáles serían nuestras posturas
aquí tenemos presente, ¿no es cierto?, lo que también por otro lado se ha dicho. Yo no voy a insistir en decirles a ustedes, después de lo que acabo de comunicar, de que la historia es también política. José María Rosa decía que la historia era la política del pasado, y la historia sigue siendo también política del presente, y yo creo que esto es inexcusable. De todas maneras, creo que es necesario que entendamos no voy a entrar en el análisis muy extenso de las raíces de esta línea que Omar indicaba recién cuando señalaba a los tres grandes próceres, ¿no es cierto?, dos del siglo XIX, uno del siglo XX, más otros que podemos en condición de pueblo seguir construyendo. Porque los héroes no lo hacen los historiadores, los héroes los construyen los pueblos. Hay una frase, ¿no es cierto?, de un autor, ¿no es cierto?, que dice, le preguntaron, ¿qué es el héroe? Y dice, yo que usted buscaría en el pueblo la esencia del héroe. Porque el héroe, lo voy a repetir, el historiador puede construir una imagen, el historiador puede aportar elementos para atacarlo o para defenderlo, para exaltarlo o para negarlo, pero en realidad el personaje histórico, un personaje histórico que suele ser sinónimo de épocas, ¿no es cierto?, lo es en tanto y en cuanto es la expresión concreta de lo popular. Y esto yo creo que es lo que tenemos que tener presente. Si nuestros alumnos al día de hoy están vacíos de compromiso con respecto a la historia, discúlpenme que utilice este término, ustedes están en la escuela, están dando clases, todo, y bueno, de alguna manera pueden tener más claro esto. Si están en esa manera es porque en la Argentina se ha producido el espantoso proceso de deshistorización. Y esto nos obliga a repensar un poco el proceso desde las raíces y ver por qué razón en la Argentina de hoy vivimos esto que llamamos deshistorización. Y aquí nos encontramos con el revisionismo histórico. El revisionismo histórico tiene una historia ininterrumpida. Y esto, cuando te digo que es ininterrumpida, es porque también se nutre de lo popular.